Bienvenidos al día 32, febrero 1, para conocer lo que Dios quiere decirnos en toda la Biblia en un año. ¡Comencemos! Antiguo Testamento, Éxodo 13:17 a 15:18. Dios guía a los israelitas en su viaje. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Dios mismo les enseñó el camino que debían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y es que Dios pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Por eso Dios hizo que los israelitas rodearan el camino del desierto que lleva al mar de los juncos. Así salieron de Egipto, y Moisés les ordenó llevar con ellos los huesos de José, pues antes de morir él les había dicho a sus hermanos: «Estoy seguro de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando eso pase, llévense de aquí mis huesos». Los israelitas empezaron su viaje en el pueblo de Sucot y llegaron a Etam, donde comienza el desierto. Allí acamparon. En ningún momento Dios los dejó solos. De día los guiaba mediante una nube en forma de columna, y de noche les alumbraba el camino con una columna de fuego. Los israelitas cruzan el mar de los juncos. Capítulo 14. Después Dios le dijo a Moisés: «Diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, es decir, entre el mar y Migdol, que está exactamente frente a Baal-Zephón. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto, no supieron qué hacer y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco y vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios». Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer, y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlos dejado ir, y dijeron: «¿Pero qué locura hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar por nosotros?». Dios hizo que el rey se pusiera terco y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan su carro de guerra, y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra y todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria. Poco después, los egipcios alcanzaron a los israelitas en el lugar donde Dios les había ordenado acampar. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que el rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. A Moisés le reclamaron: «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras y que nos dejaras trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto». Moisés le respondió: «Tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. A esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca más, porque Dios peleará por ustedes». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «¿Por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor».
En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos, y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros». Pero el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar, para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería». Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al amanecer, el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería y todo el ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en Él y en su siervo Moisés. El canto de Moisés. Capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantaré en honor del Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar caballos y jinetes. Mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre y he de enaltecerlo. El Señor es un gran guerrero. El Señor, ese es su nombre. El Señor hundió en el mar los carros y el ejército del faraón. Sus mejores oficiales se ahogaron en el mar Rojo. Las aguas los cubren, como piedras se hundieron en el fondo. Tu brazo derecho, Señor, es poderosísimo. Tu brazo derecho, Señor, aplasta al enemigo. En la grandeza de tu majestad destruiste a todos tus adversarios, desataste tu ira y los consumiste, como el fuego consume la paja. Al soplo de tu aliento las aguas se abrieron, como diques poderosos se contuvieron las aguas del mar, y se separaron. Los enemigos dijeron: los seguiremos, les daremos alcance y los destruiremos. Los destrozaremos con nuestras espadas y repartiremos el botín. Pero el Señor sopló y las aguas los cubrieron. Se hundieron como plomo en medio de las aguas. ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es glorioso y santo como tú? ¿Quién es tan poderoso como tú? ¿Quién hace tantas maravillas y prodigios? Extendiste tu brazo derecho y la tierra los tragó. Has conducido al pueblo que redimiste. En tu gracia misericordiosa lo guiaste hasta tu santa tierra. Las naciones oyeron lo ocurrido y temblaron. El temor se ha apoderado del pueblo filisteo. Los caudillos de Edom están turbados. Los poderosos de Moab están angustiados. Todos los habitantes de Canaán se derriten de miedo. El terror y la angustia los han vencido. Señor, por miedo a tu gran poder se quedan mudos como una piedra.
El pueblo que tú rescataste pasará por en medio de ellos con seguridad. Los conducirás hasta tu monte y los plantarás en tu tierra, en el santuario que hiciste para que ellos vivan. El Señor reinará para siempre. Nuevo Testamento, Mateo 21, 23, 46. Desafían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor, «Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy». El hijo le respondió, «No iré». Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, «Ve tú». Y él le dijo, «Sí, señor, iré», pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, «El primero». Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes, pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Parábola de los agricultores malvados. Ahora, escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó en un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? Los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les preguntó, ¿nunca leyeron en las Escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga será desmenuzado.
Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprehender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta. Salmos. Salmos 26, 1, 12. Salmo de David, capítulo 26. Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. En el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados. No cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpias e inocentes, camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene las manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme, y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Proverbios. Proverbios 6, 16, 19. Hay 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si esta entrega te gustó, te invitamos a regalarnos un me gusta, suscribirte y seguirnos para apoyar este proyecto, a compartir este mensaje con tu familia y amigos y a comentarnos qué te habló Dios en este día. Descubre más contenido para compartir de toda la Biblia en un año en Facebook, YouTube, Twitter y TikTok. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. ¡Que Dios te bendiga!